Ok, pues ya llegó el contador. A veces es muy bonito las pláticas sobre las ideas y todo, pero todo tiene un costo. Y esa parte de abajo los voy a orientar ahorita en un momento rápido. Primero que nada, ¿qué son los costos? ¿Alguno participando ahorita? ¿Qué es los costos en nuestra empresa? ¿Alguno que quiera participar aquí de los que están presentes? ¿Qué serán los costos? En una empresa, los costos es la salida de dinero que se invierte para recursos y esfuerzos para producir un producto o servicio. Fíjense, los costos se miden en cantidades de dinero. ¿Qué es un gasto? Es lo necesario para llevar a cabo la operación de nuestro negocio. Entonces, en la parte de abajo de lo que les mostró ahorita Yaret está una estructura tanto de costos como de ingresos. Entonces ahorita primero que nada vamos a hablar sobre la estructura de costos. Miren, ¿por qué tenemos que calcular nuestros costos? ¿Quién de ustedes piensa que cuando va a vender la mermelada necesita primero planear el precio que va a tener? Siempre es lo que pensamos, ¿no? El precio, pero muchas veces nos olvidamos que para poner el precio hay que tener primero bien claro que el costo, lo que nos va a ocasionar producir ese bien o servicio. En este caso, siguiendo con el ejemplo, la mermelada, tan bonita la idea que pusimos, pero ¿cuánto nos va a costar? A veces se convierte en algo que no podemos llevar a cabo. ¿Por qué? Por el simple costo. No sé si a veces se han puesto a idear cosas, pero en la realidad luego se topan con que el costo o algún, por decir, ahorita para producir mermelada supongo que se necesita agua. Simplemente agua, y ahorita para conseguir agua, o sea, tenemos que ir viendo eso. Yo les voy a hablar de números, pero los costos definen tu precio y tu ganancia. Fíjense, no nos vamos a meter en una clase de contabilidad, pero los costos se dividen en costos directos e indirectos. Eso, la suma, nos da el costo de producción. Cuando nosotros al costo de producción le sumamos la utilidad o el margen de ganancia que queremos tener, eso nos da nuestro costo total. Rápidamente, ¿cómo se clasifican generalmente los costos? Y ustedes pueden ir haciéndolo ahí en su estructura de costos, deben de estar divididos en costos fijos y costos variables. Costos fijos y costos variables. ¿Cuáles son los costos fijos? Los costos fijos son los que a veces yo doy clases de costos en la escuela y piensan que es fijo, que no cambia de cantidad. No, fijo tiene que ver con la periodicidad que los tienes que pagar. Es decir, la luz es un costo fijo, el agua es un costo fijo, el gas es un costo fijo. ¿Cuáles son costos variables tomando el ejemplo de la mermelada? ¿Alguien que participe aquí? ¿Cuáles serán los costos variables en la mermelada? El envase puede ser, sí. ¿Qué más? La fruta, toda la materia prima que utilice, esos son costos variables. ¿Por qué variables? Porque va a ser determinado de acuerdo a ¿qué? Al número de unidades que tengas de producción. Y así, les digo, vamos dividiendo costos fijos, costos variables. Ahí hay ejemplos de costos fijos. Fíjense, sueldos. Una cosa muy importante para los emprendedores, cuando nosotros emprendamos debemos de tener bien claro que debemos de asignarnos un sueldo. ¿Por qué? Porque decimos, no es nuestro emprendimiento y de ahí va a salir para todo, pero empezamos a revolver las cuentas del negocio con las personales, y ese es un principio de contabilidad y un principio de finanzas personales que debemos de tener bien claro, separarlo de nuestro negocio con lo de nuestras finanzas personales. También otros ejemplos, prestaciones sociales, alquiler o renta, transporte, servicios públicos, papelería, etcétera. ¿Cuáles eran los ejemplos de costos variables que dijimos? Materia prima, salarios por una unidad producida. Hay veces que depende a las unidades que produzcamos, tiene que ver con el costo. Los trabajos pagados, los gastos de promoción y publicidad, que ahorita van a ser otra parte. Ojo, porque ahí a muchas empresas se les va mucha parte del costo en calcular sus gastos de promoción y publicidad. También los gastos de exposición o de exhibición. Entonces, ¿cómo calculo al final el precio de venta? Tomo mis costos variables,
Le sumo entonces que los costos fijos más mis costos variables, recordando, son mi costo de producción. A eso le tengo que sumar el porcentaje de margen que quiero. ¿Cuánto creen que tendrá de margen una mermelada de utilidad? Un ejemplo, te cuesta producirla 50 pesos. ¿Cuánto será el margen que quisieras tener? 15 dicen por acá, 30 por acá. Bueno, depende. Por eso el margen de lo que tú quieres ganar pues es personal, eso sí no se calcula por costos y eso tiene que ver con el mercado y con otros asuntos que si lo sacas a un precio muy alto pues no te lo compran y baja la demanda. Entonces eso tiene que ver con el precio de venta. Entonces, para dejarles ahorita unos puntos rápidos y no meterme mucho a contabilidad, los voy a dejar en unos pasos rápidos que pueden tomar ahí. Y vamos a seguir con el ejemplo de la mermelada para calcular el costo. En primer lugar, identificar el producto. Creo que eso ya lo tenemos en este momento, ¿no? Identificado el producto. ¿Dónde lo identificamos? Ahorita con Yared, aquí ya dijimos que el producto es la mermelada con orgánica, con todo lo que tiene, así es. Entonces, el paso 2, hay que identificar esa mermelada. Fíjense, pueden hacer una tabla como la que se presenta ahí. ¿Qué materia prima necesito para producir? ¿Qué servicios necesito para producir? Hagan una lista ahí, quizás ahorita se las pregunten al final. Necesito esto, necesito todas las materias primas. ¿Cuántos trabajadores necesito? ¿Qué otros costos o gastos me va a ocasionar? Entonces los tengo que enlistar, identificarlos. Fíjense, ahí está un ejemplo, de hecho es de una mermelada, dice honorarios de doña Ana, honorarios de la persona que le ayudará, alquiler mensual, mobiliario y equipo. Ojo, emprendedores, debemos de tener bien claro lo que nos cuesta cada emprendimiento que tenemos. Antes de estar pensando en las ganancias que nos va a dejar, es el costo, porque muchas veces al no identificar, de hecho es algo bíblico, en Lucas también dice, ¿quién que va a edificar una torre no se sienta antes y calcula lo que cuesta? Entonces, el paso 3, proceso de producción. Aquí nos metemos a otros temas. ¿Qué procesos lleva la mermelada? Alguno que esté en el equipo, ¿qué procesos tendremos que tomar en cuenta para hacer la mermelada? Desde lavar la fruta, pelarla, etcétera, todo eso ocasiona costos, tanto de ¿qué? De materia prima, tanto de mano de obra también, y le llamamos contablemente gastos indirectos, pero son cualquier otro gasto que no entre dentro de la materia prima. Entonces miren, ahí hay un ejemplo, número, paso o procedimiento. Lavar la fruta, ese sería el primer paso, por ejemplo. ¿Qué costos nos ocasiona lavar la fruta? El agua, el jabón, el desinfectante con el que lo lavemos, etcétera. Entonces tenemos que identificar, y aquí nos metemos a otro tema que llevaría mucho de procesos y decir, el proceso 1 es este, el proceso 2, ya entramos en otra materia. Entonces, pero debemos de identificar los procesos. Ahí está, miren, cotización de materia prima. Primero que nada, cotizar la materia, no, ver dónde me es más cómodo comprar mi materia prima. En segundo lugar, toma de decisiones para la compra, traslado al mercado. Cada proceso, cada paso es un proceso y debemos de asignarle los procesos y los requerimientos. Paso 4 entonces, identifico primero mis costos fijos, los que no. ¿Cuáles son los costos fijos? Miren, en esta iglesia tiene que pagar luz, haya o no haya servicios. En las empresas hay costos que se tienen que llevar a cabo, haya o no haya producción. Esos son los costos fijos. Es decir, bueno, varía la luz obviamente en el punto que se use. Si no se prenden los aires acondicionados, pues no se paga, pero son costos fijos, no varían en base a la cantidad. Ahorita tienen prendido el aire y habemos poca gente, pero igual lo prenderían si estuviera lleno. Entonces hay que otra vez identificar. Paso 4, los costos fijos. Podemos hacer así, descripción, unidad de medida, cantidad, precio y el costo total. Lo sumamos y me da mi total de costos fijos. Ahorita el agua, ¿cuánto cuesta? Está bien cara, ¿verdad? Todo el mundo se queja. Los que están haciendo cosas de producción donde necesitan agua se van a empezar a quejar por el asunto del agua y es obvio. Y por otros costos fijos como el gas también ha subido de precio, la luz,
Todo va generalmente hacia arriba y lo tenemos que tomar muy en cuenta al determinar nuestros costos. Ahí está un ejemplo. Paso 5, identificación de los costos variables. Esto otra vez, empezamos cotizando, empezamos buscando. Para calcular los costos variables se deben identificar aquellos costos que podrían cambiar en algún momento. En general, la mayor parte de los costos variables son los que tienen que ver con la materia prima. Más si estamos hablando de la producción de una mermelada, pues tenemos que tener bien claro el asunto de los costos variables, identificar de qué era de naranja, ¿no? Entonces, nuestra naranja, bueno, aquí estamos en un lugar bueno para hacer una mermelada de naranja porque cuesta poco. La naranja generalmente comparado con, decimos, no, pues no tenemos que traer materia prima en cuanto a la materia prima principal de otros lados, etcétera. Así vamos haciendo nuestra lista de costos variables. Por ejemplo, ahí hablaba en el ejemplo, los costos variables que identificó doña Ana fueron de 654 para un lote de 300 unidades en un día de la siguiente manera. Aquí hablaba de una mermelada menos saludable que la de ustedes y que obviamente debería de haber tenido un costo más bajo, de mangos, azúcar, empaque y de gas. Bueno, eso es lo que… Otra cosa, ojo con los costos fijos. Si hacemos la producción en nuestra casa, de repente se nos acabó el gas y resulta que ¿qué? Porque no le asignamos el costo a donde debía de ser. Por eso debemos de tener bien claro, repito, lo que es nuestro dinero y lo que es el dinero del negocio y las cuentas. Entonces hacemos eso y por lo tanto el paso 7 es determinar un ¿qué? Un costo unitario. Ahora sí, tengo mi mermelada, ya sé cuáles fueron, ya lo identifiqué cuáles fueron los costos fijos y los costos variables. Ahora los sumo y ¿cómo sacaré el costo unitario? Bueno, si estos fueron los costos para producir 500 envases de mermelada, pues los tengo que dividir y sacar un costo unitario para saber cuánto me cuesta realmente la producción de una sola de esas mermeladas. Es decir, identificando el costo total de producción, es necesario determinar el costo de producción por unidad. El costo unitario es el resultado de dividir el costo total de producción entre la cantidad de unidades producidas. Y el paso 8 entonces, ¿qué nos falta? Ya identifiqué mis costos, que eso lleva un periodo mucho más largo de ahorita que tengo 15 minutos, pero es una idea de lo que pueden hacer, empezar con una lista de costos. ¿Qué costos me va a ocasionar? Al final determino el precio. ¿Y qué hago? Mi costo unitario. ¿Y qué le tengo que sumar? ¿Qué habíamos dicho desde la primera lista? El margen de ganancia que quiero tener. Y así de fácil, tomo mi costo, le saco el porcentaje. Ojo, porque por ahí hay una fórmula. Todo esto es con fórmulas que pueden hacer en Excel, pero ahorita por el tiempo, quizás después en alguna otra invitación, pero el precio lo obtengo sumándole el margen ¿a qué? Al costo unitario, repito, y obtengo mi precio. De tal forma que al obtener un precio, a ese precio le resto el costo de producción y lo que voy a obtener es mi ganancia. De lo que hablaba el expositor anterior también, cuando hablaba de las inversiones, siempre, ¿qué debe de ser mayor? Pues obviamente el precio de venta o la ganancia que lo que me cuesta. Si yo empiezo a ver problemas ahí, pues tengo que hacer una reestructuración en alguno de los costos o en alguno de los procesos. Entonces, en este caso, ese sería ahorita mi parte que tiene que ver con los costos y dejo a mi compañera para que continúe.